Vamos a leer Lucas capítulo 7 del versículo 1 al 10. Dice así el versículo 1. Después que terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera y sanara a su siervo. Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado. Pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Vemos aquí algo bien curioso. Jesús resalta la fe de este hombre, pero este hombre tiene unas características bien especiales y distintas. En el versículo 2 de Lucas 7 dice: y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. En el versículo 3 dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Qué curioso, porque me llama la atención la palabra cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Yo puedo entender que esta no era la primera vez que él escuchaba hablar de Jesús. Él ya tenía una referencia de Jesús, ya había escuchado palabra de parte de alguien, de los ancianos, supongo, porque más adelante dice que envió unos ancianos a pedirle a Jesús que fuera a sanar a su siervo. Y quiere decir que este centurión era conocido, era una persona de rango, pero más que de rango, a este romano no lo odiaban, porque el pueblo de Israel estaba bajo dominio del gobierno de Roma en esta época, y los israelitas odiaban a todos los gentiles y con mayor razón a los romanos, porque estaban bajo la autoridad de Roma. Y este centurión ya había oído hablar de Jesús, había escuchado la palabra. Aquí yo creo él nos dice que él no se congregaba, él no había sido discípulo de Jesús, él no había sido ministrado directamente por Jesús, no había escuchado a Jesús, pero había escuchado palabra de Jesús, había escuchado las cosas que Jesús hacía y creía sin ver. Por eso Jesús resalta la fe del centurión, y era manifestada a través del comportamiento que él tenía con el pueblo de Israel. A este capitán romano, a este capitán del ejército romano, lo querían y sentían los israelitas un aprecio por él, por las cosas y el comportamiento que él había tenido con Israel. Él les había construido una sinagoga para que pudiera el pueblo de Israel congregarse y aprender las escrituras, leer las escrituras. Y este centurión conocía de las escrituras, sabía de las escrituras,
y se comportaba de acuerdo a las Escrituras. Por eso él tenía un corazón bondadoso, porque él conocía la ley y vivía de acuerdo a la ley, o procuraba vivir de acuerdo a la ley, sin poner en riesgo su autoridad como autoridad, obviamente, que le proporcionaba su cargo de capitán del ejército. El hecho de tener una posición más elevada y una posición sobre otras personas, él no lo asumía como posición sobre la cual podía enseñorearse de ellos, pero hablaba y daba órdenes y respetaba a la persona y le daba la posición a la persona, cosa que muchos israelitas en esa época no hacían. No vivían no eran bondadosos, no se ponían en el lugar de las otras personas, y pues obviamente, sencillamente, su comportamiento era completamente déspota y mezquino y todo aquello con lo que pudieran pisotear a los demás. Pero este centurión había escuchado la palabra de Dios, él había escuchado a Jesús, y ese escuchar y ese vivir y caminar le permitió a él tener la revelación de que cuando Jesús se acercó, ese era el Hijo de Dios. Jesús andaba en esa época, él ya había escogido a sus discípulos, él ya había acercado a sus 12 discípulos y andaba con ellos. Y Jesús ni siquiera en los discípulos había encontrado lo que encontró en las palabras del centurión, la certeza a través de la fe y de la bondad que vivía el centurión de que Jesús era el Hijo de Dios. Ni siquiera en sus discípulos lo había experimentado Jesús, y lo experimenta de un gentil, de un israelita, lo que le da la oportunidad obviamente a Jesús de poder manifestarles el comportamiento y de hacer énfasis en el comportamiento del centurión. En el versículo 4 dice: ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto. Jesús no necesitaba que los ancianos le dijeran, Jesús no necesitaba que los ancianos, porque él conocía ya el corazón del siervo, y él sabía que aunque el siervo nunca se había sentado en una sinagoga a escuchar la palabra de Dios, él había creído por lo que había escuchado de otros, supongo que en diferentes situaciones, en momentos de trabajo, en su casa, por los mismos ancianos de Israel. Y en el versículo 7 dice, el centurión obviamente tenía la certeza de que Jesús podía sanarlo, porque él conocía la autoridad y él conocía el poder que Jesús tenía. En el versículo 8 dice: pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va. El centurión conocía la autoridad con la cual estaba investido Jesús, y por eso, y el conocimiento de la palabra que él tenía, el conocimiento de la ley que él tenía ya en ese momento, le dio la revelación de que por la autoridad que Jesús había sido investido por Dios, podía sanar a su siervo. Ahora, hay dos aspectos aquí, y es que nos muestra la bondad del centurión, porque como centurión, él sencillamente había podido dejar que el siervo se muriera y reemplazarlo con otro, no tenía ningún inconveniente, pero él era piadoso, él era bondadoso, y deseaba que su siervo se sanara, que fuera sano, no para que le sirviera, sino para que gozara de la salud, para que estuviese bien él y su casa, porque supongo que su siervo tenía familia. Entonces, y él reconoce la autoridad de Dios, y como él está en autoridad, él sabe que esa autoridad con la que ha sido investido le permite
ordenar y que se haga sin necesidad de estar encima de que realmente se haga. Por eso cuando las otras personas que él había mandado regresan a la casa, se dan cuenta que el siervo había sido sano, porque ya había sido sanado por Jesús, porque él conocía la autoridad y el poder de la palabra de Cristo. Por eso él sabía que si acudía a Cristo, por esa autoridad con que él había sido investido, su siervo iba a ser sanado, porque él confiaba en eso y tenía la plena fe y la certeza, porque él había escuchado la palabra de Dios y confiaba en la palabra de Dios. Él tenía la revelación de que lo que estaba siendo pronunciado por Cristo y de lo que estaba siendo decretado por la voz de Cristo no venía de hombres, y que no era mentira, de que allí había poder, de que había autoridad y de que había certeza de que eso se iba a cumplir. En esta mañana yo resalto realmente más que la autoridad y más que la fe, resalto o me confronta, la palabra es más a yo como hijo de Dios, quiero tener realmente autoridad sobre mi vida. Yo deseo tener autoridad sobre mi vida, pero estoy haciendo las cosas de acuerdo a la palabra de Dios para poder tener esa autoridad sobre mi vida. Este fin de semana, a partir del sábado, el domingo y anoche, los que tuvimos la gran oportunidad de escuchar, vivir el mensaje que Dios nos trajo a través del pastor Ed Barger sobre nuestro comportamiento realmente como cristianos y nuestro compromiso con Cristo y con la vida cristiana, recibimos una gran bendición, tuvimos una gran revelación, o por lo menos en lo que a mi persona concierne. Mis ojos fueron abiertos a muchas cosas. Yo obviamente había procurado andar y he procurado cada vez más ceñirme a la palabra, que me cuesta muchísimo en muchas áreas de mi vida. Hay algunas áreas que ya he conquistado, pero hay otras que muy poco, que me falta un trecho bastante largo para conquistarlas. Y concluyo una cosa, y es que solamente hay 4 pasos para lograr ese camino, y curiosamente me confirmaba lo que escuché anoche del pastor Ed Barger, y es que queremos tener autoridad sobre nuestras vidas, necesitamos desarrollar estos pasos: orar de continuo todos los días y pedirle a Dios que nos ponga en el corazón el querer como el hacer, para querer buscar la palabra de Dios, para leerla todos los días, para entenderla. Necesitamos orar todos los días para que Dios nos dé esa hambre y esa sed, esa necesidad de buscar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios cada mañana, buscar siempre lo que Dios nos quiere decir con esa palabra. O sea, meditemos en la palabra. Cada palabra que leamos cada mañana necesitamos meditar en ella para poder discernir la palabra y escuchar la voz de Dios a través de la palabra, a través de lo que leemos cada día, a través de lo que Dios tiene para decirnos, porque la palabra de Dios no es letra muerta, la palabra de Dios vivifica. Y si nosotros oramos, leemos, meditamos y discernimos la palabra, vamos a encontrar el camino que nos decía anoche Ed Barger: Dios es luz a nuestros pies. La palabra nos enseña y nos muestra el camino y nos demarca la senda por donde debemos caminar. Jesús prometió que el que oye la palabra de Él y la hace,
será grandemente bendecido y beneficiado y será llamado su discípulo. Nosotros, si queremos ser discípulos de Dios, de Cristo, necesitamos reflejar en nuestra vida diaria y cotidiana a Cristo, el amor de Cristo hacia las personas que no conocen de Cristo. Las personas no necesitan saber la palabra, las personas necesitan vivir el amor de Cristo a través de nosotros. Las personas, el mundo necesita que nosotros les reflejemos el amor de Cristo para que así podamos llegar al Padre, que finalmente es nuestro galardón y nuestra meta.